Buenas noches. El Colegio Nacional de Profesores Certificados les da la más cordial de las bienvenidas una vez más a este conversatorio. Quiero agradecer puntualmente a la directora Blanca Domínguez, quien nos hace el favor de proporcionarnos todo para que estos conversatorios se lleven a cabo. El día de hoy nos da mucho gusto tener a la maestra Tania Hermida Ramos, quien es abogada postulante por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en Derecho por la misma, quien cuenta con estudios en proceso penal, cultura de la paz, justicia restaurativa y negociación colaborativa. Fue colaboradora de la revista Divergencia de la UNAM y actualmente es socia directora de la boutique legal Hert Méndez. También es un gusto para nosotros tenerlos a ustedes y bueno, dejo al doctor Héctor Martínez a cargo de esta ponencia, recordándoles que al final del evento va a haber una serie de preguntas y respuestas, las cuales con mucho gusto las voy a estar leyendo. Un gusto tenerla, maestra. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo está, maestra Tania? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todo el auditorio del Colegio Nacional de Profesores Certificados. Es un gusto tenerla con nosotros, maestra. Realmente siempre es un placer cuando nos hacen el honor de tener tan distinguidas visitas aquí a nuestro colegio. Y bueno, ahora compartiendo un tema tan importante con nuestro auditorio. Es un tema que inclusive puede ser un poco un tema muy de moda, un tema muy comentado, un tema muy importante por todo lo que estamos viviendo en la actualidad, maestra. Y entonces, partimos con esta temática tan importante, mujer, alma y capitalismo, en tema fundamental, maestra. Usted elabora un ensayo sumamente importante, maestra, partiendo desde aspectos históricos importantes, ¿no? Nos hace mención inclusive desde ese Antiguo Testamento, nos habla de Lilith, que a quien abandonó a Adán en un momento determinado, en la Biblia lo señala, ¿no? Y posteriormente Eva, quien manipuló a Adán, y bueno, esa es la percepción que se tiene, y de alguna manera, si nos remitimos a la historia, podemos darnos cuenta cómo hasta cierto punto en la propia religión la mujer pasó a tener un papel secundario o inclusive a veces no se le permitió pues tener un rol más importante dentro de estas culturas occidentales. Maestra, bienvenida y ¿qué nos puede comentar sobre este primer punto, maestra? Muchísimas gracias, maestro Héctor. Para mí la verdad es que es un honor estar con ustedes platicándoles de este tema que, como bien dices, es muy importante porque define muchas de las situaciones que actualmente estamos viviendo y que no solo le competen a las mujeres, sino también a los hombres, porque nos toca, tanto hombres como mujeres, poder hacer el cambio. Fíjate que decías algo bien importante sobre cómo contamos a las mujeres a partir de la historia. Y esta historia que se cuenta de las mujeres es muy interesante porque la vemos a partir de la concepción de la religión. Decías tú, Lilith, efectivamente, ¿no? La malvada y erótica Lilith con su fuerza sexual que abandona a Adán y después la perversa y manipuladora Eva que lo lleva al pecado y con ello a toda la humanidad. Y así podemos narrar un sinfín de historias en el que cada una de nosotras, incluso en la actualidad, tiene estas diferencias marcadas por violencia y por vulnerabilidad. La narrativa femenina que te cuento, desde los inicios del hombre, está vista o conceptualizada a partir de esta concepción primaria que tiene el varón, es decir, nuestro alterno. Y lo curioso es que las mujeres hemos adoptado esta visión del otro y hemos hecho nuestra vida o nuestro andar social a partir de esta concepción que no es otorgada por nosotras mismas, sino por el hombre. Joan Kelly, que era historiador estadounidense, señala que cuando echas un vistazo a la historia de los progresos y de la condición de la mujer, ya estamos suponiendo de entrada que la mujer está contemplada dentro de esta parte de progreso y cambio en un sentido completo. Sin embargo,
Cuando nos detenemos con la lupa a observar ciertamente la condición femenina, nos damos cuenta que lo que en realidad emerge es un patrón de pérdida del estatus de la mujer dentro de la sociedad en aquellos momentos o periodos en los que se supondría existió un cambio o un progreso para lo que se determina como humanidad. Entonces, cuando contamos la historia desde una óptica femenina, notamos que el punto de vista es diferente. Así tenemos que la historia prácticamente la contamos desde dos visiones. Aquella que es hablada o contada por los progresos, las luchas y las conquistas, y aquellas que narramos los grupos que somos invisibilizados socialmente y que para la teoría muchas veces se nos es considerado como diferentes. Esta especie de narrativa de la diferencia propicia la desvalorización de aquellos que salen de este marco conceptual normativo de la humanidad. Y esta característica es fundamental para poder describir al capitalismo avanzado y al neoliberal, porque se premia el proceso de despersonalización del sujeto para crear a través de él subcategorías de persona y con ello cuerpos de desecho. Interesante, maestra. Fíjese que si nos remitimos al reconocimiento de derechos políticos, de derechos civiles a la mujer, realmente tendríamos que remontarnos muy pocos años atrás a la historia. O sea, en realidad había una poca participación de la mujer y un nulo reconocimiento en las propias leyes, en las propias instituciones. Recuerdo un poco, por ejemplo, un tema por ejemplo, si nos remitimos a la historia de las casas monárquicas, inclusive había una ley sádica en la cual las mujeres no podían acceder al trono. Al final de cuentas era importante para esos reyes tener descendencia de un varón para que pudiese ser el heredero. Y si, por ejemplo, nos remitimos un poco a la historia, mucho más a la historia, y vemos en el tiempo de Roma, pues prácticamente la mujer ni siquiera tenía una participación, formaba parte de un pater familias, y al final de cuentas, si contraía matrimonio, salía de una domus para establecerse en otra domus. Al final de cuentas, creo que lo que usted menciona, maestra, es muy importante porque al final creo que esto que usted acaba de mencionar me llamó mucho la atención, la narrativa de la indiferencia. ¿En qué consiste esa narrativa, maestra? O sea, ¿qué más podíamos señalar sobre ella? Mira, la narrativa de la diferencia me refiero a de los diferentes, a estos grupos que son invisibilizados socialmente. Si tú haces un recuento justamente de esta historia de la que comentas, todas las teorías, la ciencia, los conceptos son dados a partir de la visión del varón. Y hasta tiempos recientes comenzamos a ver cuál es la óptica de esos grupos que han sido vulnerados en la historia. Estamos hablando de mujeres, migrantes, nativos. Apenas volteamos a ver recientemente a qué es lo que nos tienen que contar cada uno de estos grupos con relación a la versión formal de lo que se está diciendo, pues de lo que se está contando a partir de una historia, de una concepción. Me gustaría de llamarla así patriarcal, porque es el hombre quien narra, quien cuenta cómo es que ha de ser este sistema y que pone las bases sobre las cuales los diferentes hemos de actuar en esta vida de relación, en la intersubjetividad. Al final, si nos remitimos a cuestiones históricas, pareciese que se percibe toda esta narrativa, ¿no? Esta cuestión de que si nos remitimos a guerras, si nos remitimos a acontecimientos históricos, pareciese que solamente hubo un solo bando, pareciese que no hubo una interacción. Por ejemplo, cuando se habla vámonos a aspectos históricos nacionales. Cuando hablamos de la revolución, pues a veces hablamos de los próceres revolucionarios, pero no mencionamos que muchas mujeres participaron.
de que muchas mujeres tuvieron una actuación importante y fundamental, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de Carmen Cerdán, prácticamente la ponemos en un segundo término. O sea, es un personaje como que sí participó, pero bueno, fue por ahí secundario. A doña José Ortiz Domínguez durante el movimiento de independencia, pareciese que pues no le damos como que, bueno, era la esposa del corregidor y participó en la cuestión de la conspiración, pero de ahí en fuera no le damos una mayor participación, aunque evidentemente si nos pudiéramos remitir esos aspectos históricos, veríamos cómo tienen una participación importante. Y bueno, por eso es importante toda esta cuestión. Maestra, me llama mucho la atención que hizo mención al tema del capitalismo. ¿Qué podríamos señalar sobre el capitalismo y por qué el capitalismo puede marcar esta gran diferencia, maestra? Y esta parte es súper importante porque una de las características del capitalismo, sobre todo del capitalismo avanzado y del neoliberalismo, es lo que te mencionaba del proceso de despersonalización. Este proceso de despersonalización tiene como finalidad el control del cuerpo. Y eso ya lo hemos visto muchas veces. De hecho, lo conocemos en la teoría como cosificación o reificación, nos los ha explicado Marx, particularmente en feminismo nos los ha explicado mucho Silvia Federici. Y es muy interesante porque a partir de los conceptos de este control que se establece por el capitalismo en los cuerpos, es que se va a establecer una condición social, en el particular de las mujeres. Mencionabas tú algo muy importante, decías, oye, si nos vamos a la historia y nos vamos a la antigua Roma y platicamos de cuál era la condición de la mujer en ese entonces, pasaba del dominio del padre, del paters familia, al dominio del marido. La mujer simplemente a veces ni siquiera tenía un carácter secundario, la mujer no existía. Para los que somos abogados, vemos que la mujer en esta etapa del derecho ni siquiera era considerada como un sujeto, no tenía personalidad para actuar. Y entonces lo que estamos viendo es que tenemos siglos atrás de un rezago impresionante y de una conceptualización femenina basada en un sujeto de desprecio. Fíjate que en esta parte es muy importante porque si bien el capitalismo empieza a partir de la Edad Media, los conceptos que ha de recoger sobre la mujer empiezan a tejerse desde la antigüedad. Por eso me interesaba mucho hablar un poco del alma. Me interesaba mucho que al explicar el capitalismo pudiéramos entender la importancia del alma como parte de la constitución fundamental personal, no haciendo atributos específicos de rol o de género. Conocemos al capitalismo a partir de una visión en la que le interesa la acumulación del dinero, el poder sobre los cuerpos, hablamos de que actúa sobre la vida, hablamos incluso que dispone de mecanismos que atacan directamente la voluntad. Y esta es una parte muy importante porque la voluntad reside en el espíritu. Hannah Arendt señala que la voluntad es uno de los atributos espirituales y entonces cuando estamos hablando de voluntad, estamos hablando también de determinación, autodeterminación y proyecto personal. Y cuando hablamos también de esta visión hacia la mujer desde los comienzos, desde que se narra la historia, vemos cómo esta voluntad no ha podido orientar a la mujer en la misma dirección que el hombre. Y hemos ido contando nuestra historia a partir de características fundamentales y conceptos que, como te menciono, recoge el capitalismo y se nos comienzan a poner etiquetas como roles específicos para nuestro género a desempeñar, lo cual trae como consecuencia una desvalorización del trabajo que la mujer desempeña, de la condición que tiene frente a los otros y sobre todo de la condición que tiene para autodeterminarse. Maestra, fíjese que ahora que menciona el capitalismo, es la primera vez que escucho esta simbiosis tan importante que hace sobre el tema del alma.
el tema del rol y el género, que es un tema, considero que importante. A veces creo que cometemos una situación en particular que nos cerramos a estereotipos que están estado establecidos desde hace mucho tiempo y a veces somos educados bajo esa creencia, bajo esa forma de percibir el mundo. Inclusive, por ejemplo, estuve trabajando un tema sobre un proyecto sobre derecho comparado, un poquito hablando sobre las instituciones españolas durante el franquismo, y recuerdo que como, por ejemplo, la concepción que tenían en este régimen totalitario sobre la mujer era, a ver, la mujer no requiere derechos políticos. La mujer tiene una única función dentro de la sociedad, tener a su marido y procreación de los hijos, educarla para que formara a los nuevos ciudadanos, educarla para que fuera una buena ama de casa, y la persona y la mujer que estaba dentro de ese estándar, pues bueno, pues lamentablemente pues era una persona que se encontraba mal y muchas veces eran llevadas a lugares donde se reeducaban y entre teoría decían que les enseñaban a regresar al camino, ¿no? Y bueno, había una concepción importante respecto inclusive al tema de si la persona era virgen o no, porque si no era virgen, aguas, ya le decían que era una mujer incompleta. O sea, en ese punto nos encontramos y entonces me llama mucho la atención porque pareciese que cuando hablamos del capitalismo, hablamos de una libertad de mercado, hablamos de crecimiento económico, hablamos de que hay oportunidades para crecer, oportunidades para generar riqueza, pero hay cuestiones también tan importantes como eso que mencionó usted sobre la despersonalización y el control del cuerpo. ¿Qué es el control del cuerpo, maestra? O sea, ¿a qué nos referimos con ello? ¿A un estereotipo de belleza, a una cuestión referente a que la mujer es vista como un objeto? ¿A qué nos referimos con eso, maestra? Justamente, diste en el clavo. Esta parte del control del cuerpo, fíjate que cuando Bembe en Necropolítica, en su ensayo de Necropolítica, hace mención de que esta parte de control no solo de la vida, sino de la muerte y el cuerpo, caracterizan al régimen neoliberal, no llega a hablar de la parte de espiritualidad, pero efectivamente identifica que el control del cuerpo es necesario para los fines de la ideología política y económica. Cuando hablamos de mujeres, tú dices, ok, vemos a mujeres que siempre han estado relegadas al trabajo de la reproducción, al trabajo sexual y a un proceso de cosificación. Cuando vamos a la escuela, comenzamos a ver la parte del marxismo como este proceso de cosificación y reificación de los cuerpos, ¿no? Cómo le restamos al hombre la humanidad para convertirlo en máquina que produzca más y que se subordine al poder de una clase privilegiada. Y el mecanismo de control que encontramos aquí es el salario. Sin embargo, Marx, con todo y su genialidad, no logra determinar qué pasa con la mujer y su condición, cómo es que la corporalización del deseo masculino tiene incidencia en la determinación del proyecto femenino y de lo que hemos de contar a través de la historia dentro de la condición social misma de la mujer. Mira, hay algo muy importante acá y en lo cual insisto, el proceso de despersonalización se apoya en lo que Hannah Arendt habla como atributos del alma. Y estos atributos del espíritu, del alma, pues, es el intelecto, la voluntad y el juicio. Y eso hace que la persona pueda determinarse. La despersonalización en este específico momento lo que hace es domesticar y alienar al sexo femenino con atributos de género y además le pone un carácter de desechable. El derecho, por un lado, y estamos hablando ya del derecho contado desde lo reciente, nos da la oportunidad de votar, nos da la oportunidad de actuar políticamente y jurídicamente en sentido amplio. Ajá. Pero
seguimos estando calladas en otros aspectos de la vida. Y el hecho de ser reconocido por el derecho no garantiza el reconocimiento social del género. Y aquí viene algo muy importante, porque el derecho le da la posibilidad de actuar a aquellas personas o aquel sujeto que está contenido dentro de la categorización que el mismo derecho hace de persona. Pero cuando te sales de esta acotación, cuando eres diferente a lo que establece normativamente el concepto, entonces tienes la característica de un cuerpo de desecho, y eso lo maneja Bembe, lo maneja Federici, lo maneja Braidotti, con excelsa claridad. Y ahí podemos entender también por qué es que necios como yo se empeñan en determinar dónde está el alma para determinar el proyecto, y en el particular femenino. ¿Qué pasa con el alma de la mujer? ¿Cómo es vista la mujer? ¿Y por qué no podemos terminar de arrancar un proyecto? Llevamos muchas conquistas. Ayer mismo teníamos la buena noticia de la ley Ingrid. Y hoy nos damos cuenta que seguimos siendo violentadas, que seguimos siendo vulneradas, que seguimos siendo victimizadas, revictimizadas, que seguimos siendo incluso expuestas socialmente. Interesante, maestra. Fíjese que ahorita que estoy atento a la exposición que usted está desarrollando, habla de atributos del alma importantes: intelecto, voluntad, espíritu, los atributos de género, la cuestión de que recientemente, pues el derecho positivo reconoce derechos a la mujer cuando la realidad es que siempre los debió haber tenido por su propia naturaleza. Nos encontramos con circunstancias que la propia norma hace una distinción importante. Por ejemplo, me acuerdo que la semana pasada tuvimos un conversatorio, un diplomado sobre feminicidio y violencia de género, y comentaba la doctora Jenny que las legislaciones civiles, inclusive prácticamente tenían a la mujer, por ejemplo, en ese Código Civil de 1889, prácticamente como un sujeto de tutela, ¿no? Al final de cuentas no podía celebrar un acto jurídico si no era con la intervención de su marido, con la intervención de sus padres o con la intervención de un hermano, aunque tuviese una mayoría de edad. Y nos encontramos con circunstancias que hasta cierto punto la propia norma le quitaba un poco le quitaba ese carácter de persona, como usted ha indicado. Me interesa aquí un concepto, maestra, y creo que el auditorio puede llegar a tener una duda, porque si lo vemos desde una percepción cristiana, desde una percepción religiosa, pues tenemos una concepción distinta sobre el alma, ¿no? Hablamos que el alma, al final de cuentas, impera cuando nosotros dejamos el cuerpo y formamos unidad con Dios, y que al final de cuentas vamos a estar en su presencia, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ¿qué debemos entender bajo esta perspectiva del alma? Cuando hablamos sobre mujer, capitalismo y alma, ¿qué entendemos por alma, maestra? Mira, maestro, si me permites, voy a contestar tu pregunta, pero quiero hacerte una especificación súper importante. Cuando hablamos de alma, quisiera que nos quitáramos la idea religiosa que tenemos del concepto. Y para explicártelo, para explicarle a toda la audiencia, vamos a empezar a platicar un poquito. Vamos a utilizar a los clásicos, les llamo yo los clásicos comerciales porque son los clásicos que todos conocemos. Y entonces voy a utilizar un poquito a hablar de cómo se concebía para tres clásicos el hombre, pero el hombre hablando desde un punto de vista genérico. O sea, no vamos a hablar ahorita de hombre o mujer. Vamos a hablar de una constitución para que podamos entender este proyecto de mujer y hacia dónde vamos. Para Sócrates, el hombre estaba constituido por un cuerpo y un alma. Y Sócrates decía que el cuerpo era aquel ente de carne que nos permitía la andanza en el mundo terrenal, mientras que en el alma
residía el pensamiento, el alma era el intelecto. Ajá. Y como ya les había comentado, del intelecto depende el proyecto. Para Sócrates, el alma tenía una trascendencia porque para Sócrates el alma representaba la posibilidad de llegar a la verdad a través de la razón, a través del conocimiento. Si hablamos de Platón, Platón recoge estas ideas, pero además él especifica todavía un poco más la naturaleza del alma y dice, oye, el alma es tripartita. Y hay de aquel ser que domine los tres aspectos del alma porque ese va a trascender. Y la naturaleza que nos describe Platón del hombre y del hombre y la mujer de manera genérica sobre el alma nos decía, oye, son tres aspectos. Tiene un aspecto racional que reside en la cabeza, que está conectado con lo divino, con el pensamiento. Es inmortal, trasciende. Dice, tiene una parte irascible que se localiza en el pecho, tiene una parte concupiscente donde se alojan todos los deseos y los apetitos. Y esta parte es bien importante porque ahorita que te haga la especificación de lo que cada uno de estos filósofos piensa de la mujer, te vas a dar cuenta cómo la teoría y la concepción de alma, cuando se cuenta desde la visión masculina, tiene una significación diferente. Hasta ahorita estamos claros en lo que representa el alma para el cuerpo y el cuerpo para el alma. Y Aristóteles se muestra mucho más dadivoso en esta parte del concepto y me parece que es un concepto muy rico porque logra hacer una amalgama perfecta entre lo inmaterial y lo material. Aristóteles dice, ¿sabes qué es el alma? El alma es esta parte que le da vida al cuerpo. El alma es el impulso que hace que el cuerpo se mueva, es la fuerza vital, el motor. Un cuerpo sin alma está inerte y un alma sin cuerpo no puede acceder a sus facultades de pensar. Y qué importante es que el alma y el cuerpo sean uno, porque vendrá la razón y con la razón la voluntad y el libre albedrío y con esto el proyecto personal. Y hasta aquí vemos fantásticamente descrita la constitución del hombre, como te digo de manera genérica. Pero cuando hablamos de una condición social, y esta condición social les pide que conceptualicen a la mujer con la misma belleza con la que conceptualizan al hombre, el alma ya tiene sus asegúnes y los vamos a explicar. Dice, fíjate, vamos a empezar con Aristóteles, que fue con el que terminé. Aristóteles dice, a ver, espérame, si me vas a preguntar de la mujer, déjame decirte que es un ser incompleto. Sí tiene alma, sí tiene cuerpo, pero no es el cuerpo ni el alma del hombre. La mujer tiene un intelecto lento, por eso es inferior al hombre, es débil, su alma es débil y llana, por eso requiere el dominio, la guía y la supervisión del varón. Aristóteles llegó a decir incluso, imagínate la fuerza de esta declaración, decir, oye, las mujeres que no son blancas no son capaces de tener orgasmos. Las mujeres son seres celosos, son seres que debemos reprender, son aptas para herir. Fíjate lo fuerte de esta situación. Y cuando hablamos de Platón, desde luego, a mí me encanta Platón y desde luego es mucho más gentil, pero dice, oye, espérame, si hay una diferencia, el hombre y la mujer comparten esta ontología del alma, pero en grados. O sea, sí tiene alma, sí tiene cuerpo, pero tiene un grado. Es un poquito más lenta. Y en la República, dice Platón, oye, vamos a educar a las mujeres, porque las mujeres son capaces de acceder a los mismos puestos que el hombre. Vamos a educarlas, nada más que te advierto, se van a tardar un poquito más. ¿Y sabes por qué? Porque son lentas de intelecto. Nota cómo desde que comenzamos a describir el alma, un concepto tan importante porque tiene que ver con la constitución personal, ya empezamos con este juego entre dos conceptos básicos para describir a la mujer, condición y constitución.
Fíjate que hay una parte muy interesante. Tuve una maestra en la maestría que me recomendó un libro en aquel entonces que es de Clarissa Pinkola, y ella refleja muy bien el sentir del alma femenina, porque dice, oye, el alma es eso que están matando cuando normalizamos la normalidad de la injusticia. Y esta parte es bien interesante, porque empezamos a contar ya con un concepto. Mira, cuando hablas de Marx, cuando lees a Arendt, cuando lees a Simon Weil, ves estos conceptos y no es un concepto superior, es un concepto que debemos manejar porque es parte de lo que somos. Es como hablar de los ojos, ¿ves? Es como hablar de esto que somos y que ves. Es parte del proyecto. Bien, maestra, fíjese que menciona los clásicos y es interesante cómo se coincide el alma desde para Sócrates, ¿no? El cuerpo y el alma, Platón con esta concepción tripartita, ¿no? Aristóteles y de alguna manera distinguiendo el tema del hombre y la mujer, ¿no? Al final de cuentas no los ponían en un mismo parámetro. Dentro de lo propio que comenta, maestra, hay un tema que llama mucho la atención y lo voy a señalar para ver si usted me ayuda a desentrañar un poquito este tema. Cuando nos habla sobre el capitalismo, señala que no solamente le interesa la acumulación del dinero, sino al final de cuentas tiene un interés sobre atacar la espiritualidad de los sujetos, ¿no? El tema de la manipulación de la realidad, del intelecto, de la voluntad. ¿A qué nos referimos con esto, estimada maestra? Porque es un concepto, pues, algo que puede ser un poco difícil de entender y bueno, es importante aclarar un poco estas ideas, maestra. Gracias. Mira, el capitalismo, como bien decías, no va en busca nada más del dinero y su acumulación, ni del poder sobre los cuerpos. Por eso es justamente que el proyecto de la mujer y su alma es tan importante y se relaciona con este tema. Fíjate que Braidotti señala que la mujer materializa la parte viva. ¿Cómo? A través de la reproducción. Y entonces el capitalismo avanzado y la ideología neoliberal lo que busca ahora es permear en esta parte que no se ve, en esta parte que no es corpórea. ¿Qué pasa en este sentido específicamente? Que la capitalización de la materia viva forma la base del mercado y es por ello que la mujer tiene un valor fundamental en el desarrollo del capitalismo en las diversas etapas, ya que es ella quien materializa el producto que se va a comerciar y sobre el cual se van a tomar determinaciones de las que dependerá la subsistencia del sistema. Los cuerpos que representan para el sistema la diferencia que hablábamos, que son las mujeres, los migrantes, los nativos, se convierten en cuerpos de desecho. En otras palabras, son susceptibles de uso y su valor se restringe a partir de la función que le es asignada. Pero esto es posible únicamente a través del proceso que hablábamos de despersonalización, de hacerle creer que no tiene el valor para el sistema. Como mujer, nuestra enseñanza primaria es que en nuestro vientre reside la materialización de la vida. Desde ahí se mina nuestra capacidad de decidir y se premia a la labor reproductiva de la mujer. Tú lo decías hace un momento, la que tiene hijos se le aplaude y la que se niega es mala. Luego, cuando se da la vida, la mujer es quien pasa los primeros años de enseñanza con el pequeño, es quien lo cuida, lo procura, pero también es quien se encarga de administrar el hogar. Así que la inversión de la mujer en estos rubros tiene un valor incalculable para la producción social y económica. No obstante a ello, se inobserva y se resta su valor. La vida y la labor de dar vida representa para este capitalismo avanzado que te comento la oportunidad de mercantilizar a la mujer en un sentido muy amplio. Y la función del derecho y las creencias sociales
juegan un papel fundamental en la determinación individual, tanto de los hombres como de las mujeres que crecen bajo este contexto limitante de persona, de sus categorías, del rol, de sus atributos y los atributos específicos de género. Rita Segato, por ejemplo, decía, y lo decía clarísimo, oye, con los feminismos y la narrativa del mundo, a partir de la visión de la mujer, no pretendemos para nada colocar al hombre como enemigo, porque es justo esta narrativa la que exhibe y reconoce que el hombre es un producto del sistema patriarcal. Bajo este escenario, entonces, es que cobra mayor relevancia lo que hablábamos del alma, la parte de la vida como proyecto, que va a ser este rubro, este tema que al capitalista le interesa comerciar. Pero ¿cómo puedo yo comerciar sobre tu vida? ¿Cómo puedo incidir sobre tu vida? Controlando tu cuerpo, controlando tus decisiones, formando atributos específicos para tu rol. Acuérdate, por ejemplo, maestro, a ti que te gusta mucho la historia, acuérdate de cómo en la Edad Media comienza esta cacería impresionante de brujas y cómo es en la Edad Media que la domesticación del sexo femenino se comienza a tejer y tiene la fuerza que hoy en día tiene y que incluso esta domesticación ocupa el capitalismo después de todas estas luchas antifeudalistas para poder consolidarse. Fíjese, maestra, que en este tema hay muchas cosas, cuestiones que comentar. Por ejemplo, Sí. Si nos remitimos a esta Edad Media, nos encontramos con una educación totalmente religiosa, con una cuestión en que la mujer era un objeto y nada más en esta perspectiva. Había algunos castigos que que tenía una mujer, pues por el hecho de no seguir con estos roles marcados con antelación en la sociedad. Y bueno, pues ¿qué pasaba con una mujer si no tenía hijos? Pues prácticamente hablábamos de una mujer que había fracasado en la vida, una mujer que no había venido a cumplir con el rol que Dios le dio, ¿no? La mujer que no contraía matrimonio, pues era una mujer mal vista, ¿no? Una mujer que decían, pues bueno, inclusive había una expresión que se comenta, incluso hoy en día lo comentamos, ¿no? Se quedó para vestir santos, ¿no? La cuestión de que, y no se critica al hombre, ¿eh? O sea, por ejemplo, si vemos a una mujer y un hombre en la misma circunstancia, mayores de 30 años, que a lo mejor el hombre y la mujer se dedicaron a actividades profesionales, alabamos al hombre, ¿no? Decimos, ah, mira, un hombre muy entregado, un hombre que se dedicó a estudiar, que se dedicó a prepararse, que tiene el ímpetu de ser alguien, ¿no? Y a la mujer. Exitoso y profesional. Exacto. ¿Y qué decimos de la mujer, no? Y no tuvo hijos. Híjole, pobrecita, ¿no? Oye, pues le fue muy mal. ¿Quién la va a ver cuando crezca? No, hombre, ya perdió la oportunidad. Y son concepciones que hasta cierto punto, en pleno siglo XXI, pareciese que deberían erradicarse, pero bueno, todavía estamos bajo una circunstancia, pues, un poco, pues, arcaica, ¿no? En ese sentido. Y bueno, y allá es una concepción interesante, maestro. O sea, cuando leo su ensayo, a veces cuando empecé dije, bueno, por principio de cuenta dije, no le encuentro relación al título del ensayo, ¿no? Dije, bueno, no lo había visto, pero cuando empieza uno a analizar y entrar al tema, dices, wow, o sea, interesante, ¿no? La forma en la cual empieza a desarrollar toda esta concepción tan importante, ¿no? Y habla sobre capitalismo, y habla sobre marxismo, y habla sobre cuestiones de despersonalización, sobre manipulación de una realidad, de una conciencia, y hasta cierto punto esos roles que socialmente se nos han dado, ¿no? Que generan sin lugar a dudas, pues esta manipulación de la realidad. Y con ello, pues hasta cierto punto nos arrebatan cierta libertad, pareciese en este sentido, que no nos permiten ser autónomos, que no nos permiten tomar nuestras decisiones, y en el sentido que pensamos de una forma distinta, en el sentido que actuemos de una forma distinta como piensa el resto del conglomerado social,
pues bueno, somos perversos, como usted decía, ¿no? En la Edad Media, ¿quiénes eran las brujas, ¿no? Las que pensaban distinto, las que no seguían el estándar religioso de la época, las que se atrevían a investigar, las que se atrevían a estudiar, las que se atrevían a preguntar, a cuestionarse, pues bueno, eran mal vistas y decían que tenían pacto con el diablo bajo estas condiciones, ¿no? Pero bueno, es interesante, maestra. Y bueno, también la cuestión de la enseñanza primaria como sujetos de reproducción, ¿no? Y nos encontramos con los códigos civiles y cuando hablaban del matrimonio, ¿no? Decían el matrimonio, la unión de un hombre y una mujer, y decían prácticamente todos los códigos civiles, ¿no? Con fines de reproducción, ¿no? Al final de cuentas pareciese que esa era la perspectiva que tendríamos que tener sobre el matrimonio. Y prácticamente nos encontramos con cosas tan aberrantes, por ejemplo, con el tema de que había un débito carnal entre los cónyuges, ¿no? Y si no se proporcionaba el débito carnal, pues se incumplía con las obligaciones derivadas del matrimonio. Muchas cuestiones que pareciese que poco a poco se van sorteando, pero creo que nos falta más por avanzar en ese sentido. Desde la perspectiva normativa, ¿qué considera usted que ha hecho el derecho en relación a ese tema tan importante, maestra? ¿Cuál es hacia dónde tenemos que girar el timón para lograr realmente un avance en esta materia? Mira, creo que por principio de cuentas, creo que habría que ser claros en que la materia normativa no resuelve la problemática. Basta con que, retomando el tema de la Edad Media, nos vayamos un poquito a ver la normativa desde ese momento. Tú decías algo bien importante del matrimonio y no fue hasta hace poco que se cambió, que la finalidad de casarte era procrear, formar una familia. Normativamente tenemos años de retraso. Mira, si echas un vistazo, que es un vistazo relativamente reciente, a la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, notas el primer punto por el cual normativamente un proceso, un fenómeno tan importante como lo es la reivindicación femenina, no puede atacarse a partir de la norma. La doctora Magdalena Espinosa decía bien claro, no hay nada más inhumano que hablar de derechos humanos, porque hablar de derechos humanos implica que no estamos reconociendo al otro. ¿Y qué pasa con esta declaración? Que efectivamente no había un reconocimiento del hombre, pero seguimos sin dar un reconocimiento a la mujer. En 1791, si la fecha no me falla, Ulov de Gu agarra el documento y dice, a ver, aquí hay puros derechos para hombres y el concepto de humanidad lo está poniendo un hombre, pero nosotros no estamos dentro de ese concepto. Entonces voy a adecuar el documento y voy a poner que los derechos del hombre son también los derechos de la mujer. 1791. ¿Cuándo empezamos a votar? Y es que en la Edad Media, todas estas situaciones comienzan a consolidarse. Por eso te decía, es que es tan importante explicar que en la Edad Media es cuando se da el proceso de domesticación femenina con esa fuerza y con ese arraigo que vemos hasta nuestros días. Mira, en la Edad Media seguimos siendo estos seres no aptos para el ejercicio del intelecto y seguimos siendo seres incluso un poco retrasados. Le agregamos esta parte tan interesante que decías tú de la religión y empezamos a jugar con un binomio bien interesante, el de la cacería de las brujas, ¿no? La mujer es una parte pura, virginal, pero también es una parte maligna y hay que cazarla porque piensa, ¿no? Y esto empieza también con esta idea religiosa de que la mujer puede manipular a los hombres a través del sexo. Y seguimos viendo a la mujer como una cosa, a partir de la visión del otro. Me llama, fíjate, mucho la atención
que cuando tú lees, por ejemplo, Calibán y la bruja de Silvia Federici, puedes dar cuenta de cómo este concepto de mujer a partir de reproducción, a partir de su sexualidad y a partir del trabajo doméstico no reconocido, nos define hasta nuestros días. Y cómo es que cobra fuerza y a partir de qué elementos. El control sobre el cuerpo de la mujer y la reproducción son piezas clave para entender los procesos que hoy en día vivimos. Mira, hay una parte muy interesante y me gusta mucho leerla del libro porque dice, oye, cuando empezamos a hablar de cacería de brujas, cuando empezamos a hablar de lo malvada que es la mujer, empezamos a conceptualizar y a criticar y a criminalizarla a partir de su cuerpo y su sexualidad. Oye, la mujer que consumía anticonceptivos o que abortaba era considerada adoradora del demonio, hereje. Los mismos anticonceptivos eran conocidos como pócimas o maleficios que servían para ocultar la fornicación femenina. Pero nota esta narrativa. Maleficios para ocultar la fornicación femenina. No hablamos de fornicación masculina, sino de femenina. Este control de cuerpo sobre la reproducción fue clave para asentar al capitalismo y sus principios. Y si a ello le agregas la crisis poblacional del siglo XVI y XVII que se relaciona con el establecimiento de las colonias y la disminución de los nativos, todavía más te hace sentido que el Estado y la economía tome el tema del cuerpo femenino y la reproducción como un tema propio de Estado y comenzamos a criminalizar a la mujer que decide autodeterminarse. Ahora, aquí también viene otro punto muy importante, porque en la Edad Media comienza a marcarse la precarización del trabajo femenino. La labor que tiene la mujer y que no es vista, aquí propiamente cobra fuerza. Por ejemplo, y además déjame decirte que de aquí se sustentan muchos de los discursos de violencia que mantenemos hoy en día. Tú decías uno muy claro, la mujer que tiene hijos, la mujer que no los tiene, la mujer que decide con quién acostarse, la mujer que no. El concepto que te decía ahora mismo de la fornicación femenina y la anticoncepción como una pócima o un maleficio que la tapa. Cuando viene la Ilustración, si la observamos desde la lupa femenina, vemos que la razón de la que habla Rousseau, de la que habla Diderot, y la barbarie que te describo con relación a todas estas cacerías de brujas, a cómo se nos catalogó y conceptualizó, nos excluyen. Por el contrario, dice Braidotti, oye, son dos caras de la misma moneda. Una, por un lado, subsiste bajo el determinismo de la historia que cuentan los formales, los hombres, y otro, aquellos que narran los que están fuera de esa categoría. La Ilustración y los humanismos que surgen a partir de esta concepción del hombre dada por hombres, excluye a las mujeres y los otros grupos que no están visibilizados y nos muestran a un sujeto, incluso lo describen como un ideal, que estos grupos invisibles jamás hemos podido disfrutar. Incluso la deconstrucción epistemológica que tanto hemos escuchado en estos días no puede lograrse por el doble discurso y la doble moral, tanto en la labor del derecho como en la labor social. Por eso el punto que te decía tan importante de entender que la parte normativa no resuelve para nada el conflicto, para nada lo explica tampoco. Tenemos, por ejemplo, una ley que tiene como finalidad prevenir y erradicar la violencia. Otra, y estoy hablando de México específicamente, y otra que pretende garantizar la vida libre de las mujeres con relación a los hombres, marcando los mecanismos bajo los cuales la mujer puede aspirar a tener esa igualdad sustantiva requerida. Tenemos incluso un protocolo que se aplica para juzgar con perspectiva de género. Fíjate cómo normativamente estamos preparándonos pero hacia atrás.
Estamos hablando de situaciones que no podemos arreglar en la intersubjetividad, en la relación. Hacemos reconocimientos y desde luego que eso es valiosísimo, pero la tarea no está terminada ahí. Habrá todavía que trabajarle un poquito más y poner atención en estas partes que la norma no alcanza a cubrir, que la norma no llena. Sí, al final de cuentas es una concepción mucho más amplia, como lo estableciera Hans Naviansky, ¿no? Al final de cuentas hay aspectos ontológicos y axiológicos que a veces como abogados no somos tan positivistas que creemos que la explicación la encontramos solamente en la norma escrita, en la norma que tiene su origen en la ley fundamental, ¿no? Y de ahí partimos, ¿no? Partimos de la regularidad constitucional, del orden constitucional y bueno, pareciese que estamos hablando de este círculo vicioso que pareciese que no nos lleva a ningún lado, ¿no? Y me parece muy interesante lo que comentas de la doctora Espinosa, una muy querida maestra también que tuve en la maestría en Derecho también, y esta cuestión de que pareciese que los derechos humanos, en lugar de ser un garante, protector, pues son los que al final de cuentas como que hacen la distinción, ¿no? Al final de cuentas son los que marcan una brecha importante sobre estos temas, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, hay un tema muy sonado y se comentó mucho en la década de los 70 en los Estados Unidos, el caso Roe vs. Wade en el tema de la legalización del aborto en los Estados Unidos, ¿no? Al final de cuentas, prácticamente muchos grupos religiosos decían que cómo era posible que se tomara esta decisión, ¿no? Que al final de cuentas que no importando la razón, no importando el motivo bajo el cual una mujer quedaba embarazada, pues tenía la obligación de tener a su hijo, ¿no? Y de mantenerlo y que al final de cuentas era una cuestión importante. En ese momento, la Corte de Estados Unidos, hablando en la década de los 70, planteó el tema de la autodeterminación de la mujer y en la decisión que tiene esta sobre su cuerpo, ¿no? La cuestión también que se ha venido trasladando en otras latitudes y el reconocimiento de estos derechos, ¿no? Prácticamente hizo un comentario muy importante, maestra Tania, en el sentido de que pareciese que hemos entrado de forma muy tardía a estos cambios, ¿no? Es reciente que hablamos que la Corte se ha pronunciado sobre la constitucionalidad de las reformas al Código Penal respecto a la despenalización del aborto, ¿no? A cuestiones referentes con matrimonios igualitarios, a cuestiones referentes con temas de equidad y con todas esas cuestiones, apenas las estamos discutiendo en la 10ª época de la Corte. Si nos remitimos a la 9ª, 8ª época, pues encontramos muy pocos referentes en este sentido. Entonces, pareciese que estamos entrando, pues, un poquito ya muy tarde bajo esta concepción y considero y comparto mucho el tema de que la realidad es que estas cuestiones tan trascendentes, tan importantes, no se combaten desde el aspecto normativo. Eso es algo que es importante. Maestra, fíjese que de lo que comenta también, hay una parte que me llamó mucho la atención en su ensayo cuando habla de la naturaleza femenina y su fuerza vital. ¿A qué nos referimos con eso, maestra? Mira, esta parte es muy importante porque justo recalca el proyecto femenino y tiene mucho que ver con este aleccionamiento del que hemos estado hablando durante la charla. ¿Cómo somos educadas a partir de una concepción y de qué manera hemos sido limitadas en cuanto al conocimiento de nosotras mismas? Fíjate, mientras que para ustedes los hombres la realización la encuentran y son virtuosos en el conocimiento, para nosotras las mujeres el conocimiento que se nos da es que vamos a ser virtuosas a través de un trato servil y alterno. ¿Dónde está el proyecto del alma, de la conciencia y de la fuerza vital de la mujer? No existe, está leccionado, está alienado. Estamos en presencia, como te decía, de una domesticación de la mujer. Se nos ha impedido el libre acceso al conocimiento de lo que estamos hechas, de la fuerza vital. Esta fuerza vital, si tú te acuerdas hace ratito, yo te decía, Aristóteles dice que el alma es la fuerza vital, lo que hace que el cuerpo
se levante, lo que le da vida, y juntos forman ese proyecto, esa voluntad, dirigen el cuerpo. Dice Hannah Arendt, oye, es que la voluntad es eso que nos permite determinar qué es lo que vamos a hacer. Es esta capacidad de dirigirnos y orientarnos a elegir nuestro propio proyecto personal y que ha transformado nuestra creencia, nuestra conciencia, en una creencia de atributos de género y que está diseñada a conveniencia por el mecanismo de control que forma el patriarcado y que se ha valido de la parte del trabajo alienado. Pero cuando me preguntan, oye, Tania, ¿y qué onda con el trabajo alienado? ¿Por qué es tan importante el tema del trabajo para definir a la mujer, al alma y al capitalismo? Claro, te lo digo también. Y te voy a tomar otra vez a Arendt, que me encanta, para explicarte esto. Oye, dice ella, ¿sabes desde cuándo empezamos a relacionar a los hombres con el trabajo? Desde que a John Locke se le ocurrió describir que la labor es la fuente de la propiedad. Y después cuando viene Adam Smith y afirma que la labor o el trabajo es la fuente de la riqueza. Y alcanza su punto culminante cuando Marx nos explica que la labor, el trabajo, no solo es una fuente de producción, sino que además es la relación y la expresión misma de la humanidad en la vida social. En esta dinámica del capitalismo, bajo este contexto que te describo, la labor de la mujer tiene trascendencia para la consolidación y continuación de los mecanismos de poder del mismo sistema. Es decir, por un lado, socialmente y personalmente, con este leccionamiento que decíamos, la mujer es invisible incluso para sí misma. Se nos educa convenientemente para la sumisión y para el trabajo no remunerado. Y al mismo tiempo, ese patriarcado que determina la conceptualización femenina hace un reconocimiento ligero para que las mujeres no se emocionen, de que nuestra labor hace que su sistema camine. Silvia Federici señala que la labor de la mujer en la consolidación tanto de las relaciones sociales como de las relaciones de producción empieza desde la reproducción, ya no vista como una tarea biológica, sino como un rol asignado. Así que la reproducción es el cimiento en el que ha de descansar la consolidación de cualquier sistema político, económico, ideológico. Mientras que lo que hace que éste gire es que se continúa una acumulación de capital a través de un trabajo gratuito. ¿Y quién querría hacer el trabajo gratuito? Hombres, ¿no? Porque los hombres, bajo esta concepción, siempre, te decía hace un momento, y el hombre es virtuoso cuando adquiere conocimiento. El hombre alcanza su máximo con el conocimiento mismo, pero la mujer con el servilismo. Y en este orden de ideas, vamos a identificar que la mujer tiene un papel limitado y que se semeja a un atributo femenino para que la mujer pueda desarrollarlo. Entonces así tenemos que la mujer da vida, que es la vida que comercia el neoliberalismo. Entonces, ¿sabes qué? Hay que controlar su cuerpo y hay que criminalizarla si decide hacer lo contrario. Tiene que quedarse en casa. Porque ¿quién va a educar a los trabajadores? ¿Quién los va a atender? Pero además, hay que echarle un ojo a esa sexualidad, hay que controlarla, porque tiene que servir al trabajador también, tiene que servirle al hombre, emocional, física y sexualmente. Entonces ya tenemos 3 trabajos: doméstico, reproductivo y sexual. Estos 3 tipos de trabajo se nos han enseñado como atributos, te decía, propios del sexo y se relacionan mucho con la idea del amor, específicamente del amor romántico. Estos trabajos, por eso te decía, son trabajos alienados, porque se nos enseña que el producto de este trabajo no tiene un valor remuneratorio, o sea, dignifica a la mujer. Ese es su proyecto, dado bajo los términos del capitalismo. Por tanto, como no es considerado trabajo, no podemos determinar su valor social. El problema es que este tipo de trabajo, desde luego, que sí produce dinero,
El problema es que al no ser considerado trabajo porque no es visible, limita la comprensión de su función social, porque ésta está determinada por el valor intercambiable del dinero y la vida. Por eso te decía, por eso para el neoliberalismo es tan importante comerciar con la vida. Y si la vida la da la mujer, tenemos que soportar aquí a la mujer, tenemos que controlar a la mujer. Simon Weil decía que la diferencia en el valor de las jornadas de trabajo, y esto desde luego tiene relación con el salario, significa una diferencia en la igualdad de los espíritus. ¿Notas cómo ella tampoco nos está hablando de hombre o mujer, sino del espíritu? Y esta parte es bien importante. Con la primer premisa que te describía, legitimamos la desigualdad hasta hoy. Y no nos queda más que la aceptación en términos de Piccolo. La mujer que es buena, tú lo decías hace un rato, oye, es esa que tiene hijos, la que no está quedada, la que está casada y la que cumple con los fines normativamente y socialmente dados. Tú mencionabas a Naviaski, que Naviaski nos habla de estos valores que socialmente damos y que sirven para mantener unida la sociedad. Y esto es lo que nos ha enseñado. ¿Y quién es mala? No, pues mala es la que reniega, mala es la que quiere tomar control, gobernarse a sí misma, la que dice, oye, yo decido con quién, cuándo y cómo. Dice Clarisa Pincolo, creo que la he mencionado mucho, pero sería interesantísimo que la leyeran, sería buenísimo. El problema de ser buena en exceso es que la mujer va prescindiendo de su alma y con ello cierra los ojos ante todo lo que a su alrededor es inflexible o que le causa perjuicio, que está deformado. Simplemente cierra los ojos y acepta su destino. La consecuencia es que daña su instinto para señalar, cambiar y producir un impacto en lo que no está bien, en lo que no es justo. Y volvemos a lo mismo. De ahí la importancia de entender que no nada más somos mujeres bajo este concepto dado por el hombre, sino también somos alma. Y esta alma nos representa este proyecto de autodeterminación. Maestra, comentando un poco todas estas cuestiones que se han señalado, me llaman la atención tres puntos importantes que destacan en su ensayo. Por ejemplo, menciona usted el tema sobre la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, y menciona aquí dos grandes ideólogos, dos grandes precursores como Rousseau y Diderot, ¿no? Que a final de cuentas, pues tuvieron una gran importancia en la elaboración de ese documento, ¿no? La concepción que tenía Rousseau de la mujer, ¿no? A final de cuentas, pues señalaba pues una entrega total y hacer feliz al hombre, ¿no? O Diderot que señalaba que la mujer era un ser inestable, ¿no? Y que esto se lo atribuía a su concepción de mujer, ¿no? A la cuestión orgánica. Otras cuestiones, por ejemplo, que me llaman la atención, lo que usted menciona, de estos tres trabajos que parece que se le encomiendan a la mujer. Y bueno, hay una parte del ensayo que es interesante y a ver si nos puede ayudar un poco con este tema, cuando nos señala que, que parece que socialmente se considera ilógico que una mujer pueda decidir sobre la interrupción legal del embarazo, ¿no? Al final, socialmente se castiga, inclusive a veces quien más castiga esto, quien más castiga a la mujer que toma decisiones que se autodeterminan, quien socialmente castiga a una mujer que no contrajo matrimonio a determinada edad, que no tuvo hijos, que no siguió un rol que normalmente el mundo sigue, es la propia mujer, es la primera que en un momento determinado llega a hacer un reproche a estas cuestiones. ¿Qué nos puede comentar sobre esto, maestra? Porque, pues, si nos vamos a ver las resoluciones que ha emitido la Corte y otros tribunales constitucionales en el mundo respecto al tema de la interrupción legal del embarazo, se habla de la autodeterminación que tiene la mujer para tomar esta decisión, ¿no? Y a final de cuentas, en ese ejercicio de ponderación de derechos, toma esto gran relevancia. Maestra, ¿qué nos puede comentar? Mira, lo que sucede con el tema del aborto es que justamente lo que el Estado hace es tratar de regular
a la mujer en una situación que le parece de trascendencia. Yo quisiera preguntarte, o preguntarle a cualquier hombre, si alguna vez fíjate, un hombre que no quiere tener un hijo, ¿qué hace? Lo abandona. ¿Cuántos juicios tenemos de reconocimiento de paternidad? Una mujer que no quiere la maternidad tampoco está en opción bajo esta concepción de decir no. Para nosotros la maternidad no es opcional, es obligatoria, es biológica, pero para un hombre la paternidad es a libre elección. Por eso yo te decía, oye, cuando hablamos de autodeterminación de la mujer, espérame, sí, estamos haciendo un reconocimiento de que tiene derecho, sí, estamos haciendo un reconocimiento de que va a abortar, pero dice también Rita Segato con lo que decías de, a veces la mujer misma es la que critica a las otras mujeres. ¿Por qué? Porque somos productos de un sistema patriarcal, de una ideología que está basada en eso. Cuando hablamos, por ejemplo, de este protocolo que te mencionaba para juzgar con perspectiva de género, ¿quiénes son los operadores? Es que no podemos limitarnos a la parte normativa, y esto pasa con el aborto, porque el aborto, desde la Edad Media que te estoy hablando, bueno, desde Roma, la mujer podía abortar, pero siempre y cuando tenía el consentimiento del marido. Y en la Edad Media simplemente no. ¿Por qué? Por la crisis demográfica, por la fuerza de trabajo, por la consolidación del capitalismo. Y hoy las razones que se dan a la mujer para no interrumpir un embarazo están basadas en una ideología de religión. Y seguimos viendo al cuerpo de la mujer como una máquina biológica. Dice Ruiz Navarro, como un destino biológico. Y el cuerpo de la mujer en este sentido, en la matriz, se alberga la reproducción que quiere el Estado para conservar su ideología. Y en la vulva se alberga entonces la responsabilidad de dar placer a los hijos del Estado. De ahí que se esté normando y que se esté criminalizando y que estemos hablando justamente ahora de un tema como el aborto. Yo decía, y justamente lo mencionas del ensayo, yo decía, oye, es que se percibe como innatural que una mujer no quiera tener un hijo, porque la maternidad se ve como un atributo, mientras que la paternidad no. Y decíamos, oye, incluso en Latinoamérica, la enseñanza colectiva es que eres más mujer entre más roles ocupes. ¿Qué se nos enseña cuando el papá simplemente decide no estar presente? No te preocupes, soy mucha madre. Mi hijo tiene madre y padre. O cómo criticaban a las mamás luchonas, por ejemplo. Recientemente a las nenis, ¿no? Fíjate desde dónde estamos siendo atacadas desde todos los ámbitos. Cuando un hombre, recuerdo mucho que en la universidad había todo este revuelo de, oye, ¿y si el hombre sí quiere tener un hijo? ¿Qué vamos a hacer? Me acuerdo que en ese momento decían, no, es que si la mujer no quiere tener el hijo y nosotros sí, no, pues la demandamos. Y que llegue a término. Y que, fíjate, seguimos pensando que podemos tener gobierno, que tenemos el poder sobre el cuerpo de un tercero. ¿Y ese tercero quién es? Una mujer, justamente. Por eso es que es tan importante todos estos temas, pero insisto, es que la parte del derecho y este reconocimiento, aunque es valiosísimo, no logra completar la problemática para resolverla, no logra visibilizar todo. Hay metajurídicamente otros aspectos que deben observarse para la solución completa. La corporización que decíamos del deseo a través del cuerpo femenino, que representa unas ganancias monumentales. Caray, claro que hay trata para hombres a través del trabajo forzado, pero si tú lees el Tratado de Buscaglia sobre la trata de personas, tú te vas a dar cuenta que el número uno, dentro de todas las tipificaciones que hace, o los tipos o las características que tiene la trata de personas, el que más vemos es la prostitución y la pornografía. Seguimos hablando sobre el cuerpo de la mujer. Desvalorizar a la mujer por medio de su imagen e incluso con la comercialización de su imagen, fíjate, representa un negocio
y representa también para el derecho una oportunidad, yo le llamo de norma neutralizadora, de entretener a la mujer con un reconocimiento mientras que socialmente continuamos la conducta. De esta manera, la mujer no tiene derecho a tener un propósito personal. Entonces, si la vida, el dar vida, es un proyecto, la mujer no tiene derecho a tener un proyecto porque debe tener vida. Y si no da vida, entonces no es mujer y entonces es una criminal. Y además socialmente mal vista. Interesante lo que comenta y es algo que yo quería comentarle, maestra. Eh, en el ensayo usted comenta que la mujer debe ser bella y sensual bajo estos estereotipos, bajo esta cuestión visual y sexual, ¿no? Al final de cuentas, pareciese que sí estamos buscando una equidad, o estamos en esta cuestión hablando sobre violencia de género, feminicidio, reconociendo algunos derechos, pero desde esta perspectiva pareciese que socialmente seguimos teniendo como una visión pues hasta cierto punto patriarcal, un poco pues muy arcaica respecto, por ejemplo, a temas de explotación comercial de la mujer, de su cuerpo, cuestiones de prostitución, pornografía, cuestiones de exhibicionismo, cuestiones que bajo esta perspectiva pareciese que siguen siendo un control y bueno, son temas que inclusive para el auditorio pueden llegar a ser muy complejos y lamentablemente creo que son temas que pues a veces nos cuesta mucho discutir porque posiblemente sigamos en un tema un poco cerrado y no permitimos pues ese crecimiento, esa cuestión de confrontar ideas, de construir argumentos, de presentar alternativas. A veces somos como sociedad, somos un poco tan cerrados que cuando hablamos de estos temas en automático hacemos una calificativa, ¿no? Empezamos allá, feminista, feminazi, que machista, el patriarcado. Entonces, en lugar de generar diálogo, en lugar de generar, valga como hay un programa en el 11 que se llama Diálogo sin Confianza, pues pareciese que somos antagónicos y que tenemos que siempre estar en ese bando cada quien, ¿no? Y haciendo una lucha pues desde esa trinchera. Y bueno, la explotación del cuerpo femenino, maestra, me parece que es un tema que usted aborda de una forma muy destacada en su ensayo. ¿Qué nos puede comentar, maestra? Mira, la explotación del cuerpo femenino, generalmente cuando hablamos de explotación, nos vamos únicamente al ámbito sexual. Pero quiero recalcar, ya lo he venido haciendo durante toda esta plática, pero quiero recalcar que la explotación femenina la vamos a entender en 3 acciones. Reproducción, que ya le explicamos bastante, la parte doméstica, que es muy importante, y la parte sexual. En la parte sexual, el capitalismo crea 2 sujetos de la mujer, ¿no? O sea, 2 categorías, pues, de mujer. Y que trae consigo el concepto que decíamos de la Edad Media, de este binomio con el que jugamos de entre pureza y demoníaca, justo lo trae y dice, ok, fíjate, en la Edad Media también había prostitución. De hecho, en la Edad Media, como la mujer no tenía voz ni voto, no podía acceder a un trabajo, ¿qué hacía? Se prostituía. Al prostituirse, el Estado también entra, la criminaliza y además autoriza la violación de prostitutas y de mujeres pobres. Trae ese concepto para acá. La mujer que es prostituta o que no, simplemente, vamos a poner, no es prostituta, pero está categorizada dentro de aquellas mujeres que debe tener características tales para gustar al hombre, tiene como finalidad sexual el otro sexo, ¿no? La satisfacción del otro sexo. Decía Lipovetsky, oye, es que la mujer de todos los tiempos y en todas las sociedades es una mujer que se le enseña a gustarle a los hombres, es una mujer a la que se le da utilidad, ¿no? Y ahí empezamos a darle el carácter de cosa. Es una mujer que está destinada al cuidado de los hombres, de jóvenes, de mayores, a educarlos. Es una mujer
que su proyecto de vida debe radicar en hacer feliz al otro. Y Silvia Federici dice al respecto, oye, se nos entrena para ser dóciles, serviles y dependientes desde los primeros días de nuestra vida. Nosotros no tenemos gobierno ni control de nuestro cuerpo. Se nos enseña incluso que debemos de sacrificar nuestra libertad por un proyecto, y ese proyecto es la casa, los hijos, la familia, y que debes sentir placer, te debes sentir grata, dignificada por ese proyecto que estás emprendiendo. Y cuando no lo haces, cuando decides no hacerlo, no solo eres mala, sino que eres culpable y tienes un problema. Ruiz Navarro decía, oye, las mujeres, bajo el discurso del patriarcado y bajo el discurso del control del cuerpo, somos en esencia y estamos determinadas por un macho orgasmocentrismo. Todo tiene que ver con el hombre. Todo. Dice, con esta alienación, el sistema capitalista gana doblemente, hasta triple, ¿no? Porque tiene a una mujer que le da hijos, a una mujer que los educa, los cuida, a una mujer que cuida la casa y que sexualmente está ahí para gozo del hombre. ¿Y qué pasa con las mujeres de casa? Bueno, pues las mujeres de casa también, este es el otro sujeto, habrá que desexualizarlas, porque las de casa, las que tienen hijos, tienen que ser abnegadas, puras y virginales. Con esta alienación, el sistema capitalista lo que logra es una transformación del trabajo en un acto de amor, y con ello consigue un trabajo gratuito impresionante sin el uso de la fuerza, porque la mujer en apariencia lo hace voluntariamente. Logra también la consolidación de su sistema ideológico y lo legitima. Y justo este es el sistema que crea a una mujer, la conceptualiza para servir al masculino. ¿Qué pasa con este mundo de explotación de la mujer? Que muchas veces la mujer no tiene la conciencia. Debemos de dejar de normalizar lo que no es normal. Me encanta cuando hay mujeres que corren con los lobos. Pinko lo dice, que esta normalización, la que yo ya te había comentado, nos desarma, atenta contra el alma y nos enfrenta, nos mantiene aturdidas cuando lo que se espera es que reaccionemos. No podemos reaccionar. Estamos violentadas por muchos frentes. Y la consecuencia de esta violencia, de esta explotación femenina, es justo eso, el adormecimiento del concepto que veníamos platicando del alma. Fíjate, te voy a contar una anécdota, maestro, que te puse ahí en mi ensayo porque cuando la pensé me dio mucha risa, pero es verdad, porque justo narra esta parte que te menciono de que estamos tan alienadas que no nos damos cuenta con esa claridad que se pensaría de la violencia. Hace un par de días platicaba con una de mis amigas sobre toda la responsabilidad que recae en una mujer cuando estamos resignificando conceptos de amor, conceptos de relaciones sanas, de violencia, y hablábamos específicamente de un libro, no recuerdo la autora, pero es Las mujeres que aman a los hombres que odian, me parece. Y este libro dice que la mujer que está con un misógino, psicópata y narcisista, tiene interrumpido su proyecto de vida, o sea, la violencia que se ejerce sobre ella es tremenda. Y entonces comenzamos a intercambiar ideas sobre esta premisa: responsabilidad social, responsabilidad de la mujer en casa, la labor del hombre, y decíamos, oye, es que la teoría dice que el narcisista es narcisista e incapaz de sentir amor porque tiene una falla en el vínculo primario. ¿Y quién es el vínculo primario según la sociedad? La mujer. Otra vez ella tiene la culpa. Oye, no, es que el hombre que es infiel o que es misógino tiene odio a la mujer por culpa de la madre. Otra vez las responsabilidades de la madre. Y decíamos, oye, ¿no será bueno darle un giro a estas teorías y empezar a verlas desde la óptica femenina? ¿Dónde queda la responsabilidad del padre? Y después de todo este bagaje cultural que fuimos, venimos, y de todo este alimento álmico, terminamos diciendo, ay, oye, ya me voy, ya se me hace tarde, tengo que ir a cuidar a los niños y hacer la cena. ¿Notas cómo después de toda esta producción
seguimos estando bajo el servilismo masculino. Y también reconocer que no es que el hombre propiamente o conscientemente, muchos de ellos desde luego no, quieran esta sumisión femenina. Hay muchos hombres que están hoy en día estudiando estos fenómenos, que los están aclarando, que están platicando al respecto, que están hablando de ello, que están haciendo visible la problemática. Pero hay otros, como otras mujeres, que no tienen la capacidad, no por falta de capacidad intelectual, sino porque socialmente no se les ha dado esa oportunidad de acceder. ¿Qué pasa con aquellas mujeres que estudian, que van a la farmacia, compran sus anticonceptivos, que deciden si quieren o no tener hijos, con quién se acuestan o no? ¿Dejan de formar parte de todo este cúmulo de servilismo? No. Mientras no dejemos, o más bien mientras dejemos de observar a las otras que están en una situación de desventaja, esas conquistas son pequeñas batallitas y conquistas pequeñas porque nos falta muchísimo, muchísimo. Con esta anécdota que te comenté, quiero ilustrarte que los derechos no los conquistamos con el trabajo remunerado, no los conquistamos incluso votando, porque seguimos estando al servicio de las desigualdades. Muchas mujeres, amigas mías, tienen un posgrado, viven solas, se han comprado su auto, son conscientes de sus cuerpos y decisiones personales. Sin embargo, mientras no observemos a las otras, mientras no hagamos visibles a las otras que como nosotras tienen esta propensión al servilismo patriarcal, la lucha se ve comprometida, porque seguimos considerando que nuestro trabajo es un trabajo minúsculo o que no es trabajo. Vemos como normal la sexualización de nuestro género, que la crianza, la educación, la maternidad y la reproducción en general son atributos. Y así continuamos con este servilismo y sobre todo continuamos también con esta falta de determinación de proyecto. Dejamos de ver el alma femenina para empezar a trabajar en un proyecto que no es el nuestro. Te decía yo en un principio, cuando contamos la historia nos damos cuenta que es contada a partir de la visión del alterno y nos creemos que esa es la única visión, porque hemos estado bajo años de control, bajo años de situaciones de vulnerabilidad y de violencia y que incluso hoy seguimos viviendo. Interesante esta cuestión que comenta. Fíjese que cuando le hizo ensayo, en esta parte incluso remarqué en especial porque hace una cuestión ahí importante, ¿no? La cuestión de que si la mujer que se desarrolla, la mujer que crece económicamente, la mujer que tiene un proyecto de vida, la mujer que se autodetermina, pero también tenemos por otro lado esta cuestión también que tiene pues ya muy arraigada en nuestra sociedad, ¿no? Esta cuestión que pareciese que se encuentra cómoda dentro de esta posición, ¿no? Hay como usted lo indica, maestra, también hay muchos hombres que buscan esta cuestión de integración, esta cuestión tan importante, ¿no? Como lo indica en el ensayo, ¿no? No solamente se trata de que las normas reconozcan igualdad entre hombres y mujeres, creo que el punto importante es esta cuestión universal, esta cuestión en la integración, que creo que comparto mucho este punto que usted señala, maestra, y que no es una labor nada más del derecho, inclusive yo creo que el derecho tiene una participación pues realmente importante, pero no es definitiva. A final de cuentas, creo que hay cuestiones más de fondo, hay cuestiones que son más trascendentales para esta lucha y necesariamente, tristemente, nos podemos encontrar con comentarios
que en lugar de que propongan esta integración, de que propongan esta cuestión de una nueva perspectiva, de un nuevo paradigma de cómo percibir esta estructura sobre la igualdad, sobre la cuestión de equidad, sobre cuestiones que son fundamentales en la sociedad, pues tristemente se ven bajo otra perspectiva, ¿no? Se ven bajo otra tutela. A veces vemos a la mujer y hacemos una crítica social, ¿eh? Como usted lo indica, desarrollada, que tiene su auto, que tiene su casa, que tiene su desarrollo, y viene el negrito en el arroz que socialmente decimos, pero mira, está sola. Ah, ya no la hizo. Sí, mucho dinero, mucho poder, pero mira, no tiene a nadie. Pues mejor tu prima que mira, ya tiene 3, 4 hijos y tiene a su esposo o sea, es más feliz. Y esa es la concepción que tenemos socialmente, ¿eh? O sea, esa es la concepción. Eh, y la verdad que sí comparto esa opinión. A veces nos vemos con una distinta perspectiva. A veces como hombre, si nos encontramos en esa misma circunstancia, en automático hablaríamos de un reconocimiento. Diríamos, mira qué buen partido es ese hombre. Mira, mira, tiene 30 años, 35, 40 años, mira, es un exitoso. Inclusive, tiene llega a ser el hombre más sexafil, ¿no? Llega a decir, wow, es un tipo que tiene 40 años y mira, tiene dinero, está estudiado, es una persona que, o sea, vemos una perspectiva diferente, ¿eh? Si lo vemos desde la perspectiva, y estas son cuestiones que tenemos que cambiar, maestra, y que socialmente nos cuesta mucho, nos va a costar muchísimo. Yo me acuerdo que hace algunos días estaba hablando en una conferencia sobre algunas resoluciones importantes de la Corte en relación a temas de matrimonios igualitarios, en temas referentes con el tema de resoluciones sobre aborto, acciones de inconstitucionalidad, cuestiones referentes sobre temas de adopción que pueden hacer pues, parejas de matrimonios igualitarios y demás, y me encontré con abogados que hacían una crítica a esto, ¿no? O sea, decían que esto era aberrante, que estábamos entrando a temas contra natura y cuestiones que, ya, bueno, incluso yo les dije, miren, no lo digo yo, lo dice la Corte, o sea, no es una cuestión mía, es una cuestión de la Corte. Y de alguna manera tenemos que entender que esa universalidad, esa integración, que creo que ese es el punto que nos falta, maestra. Creo que la verdad son temas muy complejos y son temas que hasta cierto punto no son fáciles de comentar y realmente se reconoce mucho la labor que usted ha hecho, maestra, la cuestión de lo que ha comentado en esta sesión. Realmente la verdad es que el auditorio está creo que muy interesado sobre esta temática y los puntos que usted ha destacado son fundamentales, maestra. Y bueno, no sé si tenga algún comentario para cerrar la sesión, maestra, y para pasar a la ronda de preguntas y respuestas. Claro que sí. Una propuesta, maestro. Fíjate que yo platicaba hace ratito con la maestra Blanca y decíamos, qué importante es hablar los feminismos desde la apertura. Tú decías hace rato, oye, es que si hablamos de la mujer y su condición, comienzan a tacharnos de feminazi, o los hombres, cuando hablamos de mujer, algunos sienten que estamos atacando. Digamos que didácticamente esta cuestión de el género y de hacer visible lo que pasa a las mujeres tiene una finalidad. Para mí, tiene una finalidad. Y esa es la finalidad de que en algún momento podamos hablar de personas, no de hombres o mujeres. Y lo decías ahorita también con los criterios de la Corte, los matrimonios igualitarios. ¿Qué necesidad de tener que estar haciendo reconocimientos legales a este grado porque somos incapaces de como sociedad hacer un reconocimiento personal y juzgamos de contranatura lo que se sale de lo que nos han enseñado? Seila Benjavid dice al respecto que como sociedad debemos de comenzar a reformular, a revertir nuestras expectativas y formar nuevos universalismos, como decías, y a formular otra ética, otra moral,
y debemos estar dispuestos a razonar con el punto de vista del otro. Es decir, el cambio se va a basar a partir de lo que el otro tenga que decirnos de él, de su visión de la vida. Entender que no somos hombres, mujeres, gays, somos personas con proyectos. Y eso es bien interesante y eso es bien importante. De ahí también mi necesidad, como te decía, de explicar el alma, explicarle a las mujeres que sí tenemos alma, que somos eso, que aunque se nos haya negado, se nos haya dicho en determinado momento que nuestra alma es así con relación a la de un hombre, no es verdad. Hombres y mujeres sí somos iguales intelectualmente. Con esto además me gustaría, maestro, cerrar con una cita que me gusta mucho porque creo que describe mucho lo que hemos venido hablando y describe mucho la posición de la mujer cuando decide alzar la voz. La cita está en el libro de Catalina Ruiz Navarro que se llama Las mujeres que luchan se encuentran, me parece, que lo he citado bastante acá también. Es de Úrsula Le Guin y dice así: sé que muchos hombres e incluso mujeres tienen miedo y se enojan cuando la mujer habla, porque en esta sociedad bárbara, cuando la mujer habla verdaderamente, ellos piensan que es subversión. Las mujeres somos volcanes. Cuando nosotras las mujeres ofrecemos nuestra experiencia, cuando ofrecemos nuestra verdad como la verdad humana, cambian los mapas, aparecen nuevas montañas. Por eso también la visión que te decía de la mujer, hablar de la mujer a partir de la mujer, es muy importante para llegar a este cambio, para poder consolidarlo. Maestra, yo recuerdo, y también me gusta cerrar también con una frase. Fíjese que había una periodista y activista social, no recuerdo el nombre ahorita, pero decía más o menos que cuando los hombres son oprimidos es una tragedia. Cuando las mujeres son oprimidas es una tradición. Claro. Entonces, me parece que estos temas son como importantes y bueno, me imagino que el auditorio debe tener algunas preguntas relevantes y ha sido una charla en la cual le voy a decir una cuestión muy sincera, maestra. Rompimos un poco los paradigmas porque normalmente nuestras charlas se basaban mucho a cuestiones adjetivas sobre el derecho, ¿no? Cuestiones procesales y cuestiones, pero son temas tan... decirte, me da muchísimo gusto que hayamos roto. Eso me da mucho gusto. Pero también quiero decirte que cuando me cuestionaban hace rato, estaba platicando yo con una amiga y cuestionábamos el de, oye, pero es que vas a hablar de mujer en un espacio de abogados. Sí, pero es que el abogado que representa a las mujeres necesita entender a las mujeres. Yo represento a muchas mujeres y esta perspectiva me ha permitido poder dar un apoyo, un acompañamiento integral. Y creo que esa es la labor del abogado hoy en día. Hace unos días tenían ustedes a la maravillosa maestra Célica, hablándole del acuerdo, hablándoles de los métodos alternos en materia penal, pero yo te quiero decir que es que no solo es la materia penal, es que la capacidad de escuchar al otro, de poder comprenderlo, de llegar a un acuerdo y voluntariamente cumplirlo, no es un tema que se limita al derecho. Y comprender a la persona, que es quien regula el derecho en apariencia, tiene una trascendencia, caray, no podríamos describirla. Por eso la importancia, creo, también para los abogados, yo postulo, y comprender a la persona que tenemos y a su problema, la verdad es que garantiza un acompañamiento efectivo y eso es donde deberíamos también tener la mira a los abogados, no nada más en el código, porque el código cambia, pero tenemos que apoyar muchísimo a las personas. Esa es la labor también del abogado. Me acuerdo mucho de Patch Adams Claro. lo criticaban mucho en el tema de que el médico no tenía que involucrarse, ¿no? Pero es humano involucrarse. Creo que indudablemente la empatía, el amor, la fraternidad, la cuestión de sentir aprecio, de sentir amor por otro ser humano, creo que es trascendente y eso marca una diferencia en muchas cuestiones.
Cuando lo vemos nada más como un número, como una cuestión de que le voy a sacar un dinero, pues bueno, tristemente, pues no vemos más allá, solamente lo vemos como un número más y bueno, creo que es una perspectiva que podemos cambiar, maestra, y Desde luego. bueno, rompiendo paradigmas, muchísimas Qué gracias, gusto. maestra. Gracias a ustedes. Realmente nos da mucho gusto haberla tenido y vamos a ver, la licenciada Scarlett, creo Muchísimo. que vamos a tener algunas preguntas del auditorio. Licenciada Scarlett, la escuchamos para que la maestra Tania nos ayude a resolver estas interrogantes del auditorio. Ok, muchas gracias, maestra, por su excelente participación. Y pues tiene razón, este tipo de temas, pues tenemos que llevarlo no solamente al ámbito de abogados, sino también a otras ciencias, como la medicina, etcétera. La felicito y bueno, pasamos a la ronda. Nos dice Liber Iván, ¿podría preguntarle su opinión sobre la dimensión del lenguaje, el lenguaje inclusivo, como una apuesta de transformación y el lenguaje de las instituciones? Sí, fíjate que tengo una postura y es que a partir del género, justamente para hacer visible esta parte de los invisibles o de los diferentes, es que el uso del lenguaje formula mucho el proyecto de la persona y la constitución de la persona. Seila Benjavid, haciendo alusión a Habermas, dice, oye, es que el lenguaje, el discurso, y como se está diciendo el discurso, forma mucho y dice mucho. Pero ya en un contexto en el que como sociedad estemos integrados, creo que tendremos que prescindir de esta parte del lenguaje inclusivo, porque no va a ser necesario para incluir a los otros sujetos. Necesitamos hacerlos visibles y el sujeto es un sujeto que comunica y si de la comunicación habrá que valernos para hacer visible al invisible, me parece maravilloso. Y creo que sí determina al sujeto y creo que forma al sujeto también. Excelente, maestra. Muchas gracias. Nos pregunta María. Preguntar a la maestra cómo ella define lo siguiente. Las mujeres tienen que desarrollarse y florecer de una forma que en ellas les resulte sensata y sin molestas interferencias ajenas. Señalo por Pincola en su gran obra. Sí, fíjate que yo lo interpreto. Pincola habla mucho del alma de la mujer, de la psique de la mujer. Y describe una mujer a partir de una naturaleza que nos es arrebatada por este proyecto del que hablábamos, que no es un proyecto nuestro, sino es un proyecto alienado, es un proyecto que nos es enseñado. Y esta determinación personal es parte también de la naturaleza humana. Pincola lo dice, oye, es que hay que hablar de ese yo salvaje, ¿no? De la mujer, de esta parte de la mujer. Me gusta mucho una parte de ella donde dice, cuando la mujer está aprisionada por todas estas situaciones que están alrededor de ella, vas a ver a una mujer peinada y limpia, pero por dentro con una voz que grita y unas manos que manotean como tratando de salir de la situación, del encierro. No sé si contesta la pregunta de María, pero es un texto maravilloso. Yo creo que todas las mujeres deberíamos de leerlo porque nos da muchas perspectivas como mujeres y también en el quehacer social, cómo somos vistas y cómo queremos ser vistas. De acuerdo, maestra. Muchas gracias. Nos dice José Aceves. ¿Cómo cree que puede hacer un cambio real cuando el verdadero problema son las fallas sistemáticas en la impartición de justicia? Es decir, la corrupción desde su parte más alta. Yo no creo que el problema sea la parte, decía algo así, perdón, no recuerdo exactamente la palabra, pero decía algo de la justicia, de la impartición de justicia. Impartición, es Exacto. correcto. Yo no creo que la falla sea la impartición de justicia. Yo creo que la falla somos todos y cada uno de nosotros que no alcanzamos a visibilizar los proyectos del otro, a identificar al otro como un ser único. Y entonces, cuando él habla de corrupción, es que la corrupción simplemente
habla también de integridad. ¿Y cómo puedes hablar de integridad si no hablamos de una persona que reconoce su constitución, que actúa de acuerdo a la comprensión de su realidad? Desde luego no es íntegro. Y también habría que analizar, es que son temas que no son fáciles de digerir, pero habría que analizar, por ejemplo, Arendt dice mucho que la realidad depende de quien la está viendo. Y entonces, quien está viendo la realidad también tiene un grado de conciencia diferente. Y hoy en día, la solución que él plantea a partir de la impartición de justicia, porque perlocutoriamente lo sugiere, me parece que más bien tendría que ver a partir de las personas y los cambios que puedan ir haciendo cada uno en su espacio. Y es que suena muy trillado, pero en realidad es que es el campo de acción que podemos tener. ¿Cómo es que podemos luchar? Bueno, a través de nosotros mismos, ¿no? Esa es nuestra arma, el intelecto. Vamos a combatir justicia, ok, vamos a pedir justicia, sí la vamos a pedir, pero ¿bajo qué lineamientos? Porque cuando hablas de impartición de justicia y cuando hablas de que la corrupción está tocando todas estas esferas del derecho, bueno, estamos dejando al problema fuera y estamos agarrando un cachito de él para hablar de algo que realmente es poco relevante cuando estamos resignificando a la persona y la labor que tiene cada uno en la sociedad y en su conjugación, porque la vida de relación es bien importante. Decías hace un momento lo que preguntaba Liber Iván sobre el lenguaje y cómo la acción comunicativa también forma personas. Te estoy escuchando y entonces si tú me dices qué es la justicia y qué es la corrupción y qué es el sistema, quitamos la responsabilidad personal de hacer que las cosas funcionen y seguimos culpando a un sistema. La razón de culpar al sistema o de visibilizar, por ejemplo, al sistema patriarcal o al sistema capitalista o los principios neoliberalistas, lo que tiene como finalidad no es culparlo, sino hacerlo visible para diseñar mejores estrategias de reivindicación, por ejemplo, en el caso femenino. Ok, maestra, muchas gracias. Pues también el auditorio la manda a felicitar. No sé si pueda leer algunos comentarios para ella, maestro Héctor. Claro que sí, por favor. Nos dice Méndez Castillo, dígale a la maestra que muchas felicidades por su ponencia, y que uno de los autores mexicanos que define o ejemplifica muy bien el tema es Melchor Ocampo, en la famosa epístola que se leía en las actas del matrimonio. Describe los labores del hombre como proveedor de alimentos y a la mujer como compañera del hombre, sumisa, dedicada al hogar y al cuidado de su hombre. Y bueno, nada más como comentario, ayer en el diplomado que tenemos de violencia y de perspectiva de género, de feminicidio, sí. La maestra Griselda les dejó como tarea traer un diccionario pues de primaria, de los anteriores, ¿no? Entonces en ellos checábamos conceptos y algunas alumnas terminaron comentando en el grupo que tenemos de, nunca había visto este concepto, por ejemplo, de la palabra zorro, que al final zorro, zorra, y definía como tal prostituta. Entonces decían, vamos a quemarlos, muchas cosas, ¿no? Que tal vez antes no lo veíamos, pero que ahora pues ya somos más conscientes. Y bueno, agradecerle muchísimo al auditorio, todos sus comentarios muy valiosos. Ojalá los pueda leer, maestra. Gracias. Y pues también al maestro Héctor y a la directora Blanca Domínguez, siempre por hacer posible este tipo de eventos. Que pasen muy buena noche. Gracias, maestro Héctor. Una pregunta, maestra. Nos están preguntando acerca de su ensayo. ¿Cree que se los podemos compartir? Claro que sí, pero si me permiten, yo se los envío a ustedes. Mala costumbre se los envié sin la bibliografía, pero permítanme mandárselos con bibliografía. Mucha de ella la tengo digital, entonces si ustedes me pudieran ayudar a facilitarles la bibliografía también digital para los que gusten leerla y que vaya completo. Ojalá que lo puedan leer y que les sirva sobre todo para entenderse como persona, ¿no? Y para entender estos procesos como mujeres, que es importante en nuestra sociedad actual. Con mucho gusto, maestra. Muchas gracias a todos, nuestro auditorio del Colegio Nacional de Profesores Certificados. Muchas gracias, maestra Tania, por compartir esta tarde con nosotros. Le agradecemos de corazón
Muchísimas gracias, licenciada Scarlett, también por tu dedicación, por tu compromiso con esta cuestión tan importante de llevar la cultura jurídica y la cultura de la equidad y la igualdad. Muchas gracias, maestra Blanca Rosa Domínguez también. Muchísimas gracias y a todas las personas que colaboran también con el colegio, el licenciado Fernando Gutiérrez, con el apoyo de más personas que están detrás de todo este gran proyecto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra, y esperemos también poder volver a contar con usted en otros temas también tan relevantes y bueno, y seguir construyendo, poner nuestro granito de arena para construir una mejor sociedad. Muchísimas gracias, maestra. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Hasta luego. Muy buenas noches.